Esta noche en Desde las Cámaras, el gobierno federal presenta ante la Cámara de Diputados el paquete presupuestal para el próximo año. Analizaremos las variables económicas a considerar en este paquete para garantizar un desarrollo sostenible. Y en el estudio nos acompaña el diputado federal Gabriel García para hablar sobre la agenda del agua. Desde las Cámaras comenzamos. El Parlamento Abierto es un mecanismo que hoy en día presenta un instrumento de vital importancia para que la ciudadanía acceda a toda la información de nuestro quehacer legislativo. Más aún cuando en sus primeros 2 meses de trabajo, el Congreso de la Unión ha discutido y aprobado reformas al marco constitucional que impactarán en todos los ámbitos de la vida pública del país. De ahí la importancia que además del Parlamento Abierto, el Poder Legislativo promueva acciones para socializar cada una de sus actividades. La difusión y socialización de las reformas constitucionales aprobadas permitirá a la ciudadanía conocer los alcances de cada una de estas modificaciones y su impacto en el entorno económico, social y productivo. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todas las acciones que en favor de la transparencia y rendición de cuentas se continúen desarrollando desde el Poder Legislativo. Importantes nombramientos y la aprobación de modificaciones al marco constitucional se llevaron a cabo esta semana en el Congreso de la Unión. Nuestra compañera Claudia García nos tiene los detalles. El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional para reforzar las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum busca consolidar estas políticas y que la autoridad federal sea la encargada de revisar esa correcta aplicación y pueda reflejarse en fortalecer a las instituciones de seguridad pública en los 3 órdenes de gobierno. Por su parte, legisladores de oposición argumentaron: nos da mucho gusto que en este nuevo enfoque a la seguridad fortalece a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, pero también fortalece la coordinación y la cooperación institucional entre la propia Federación, los estados y los municipios. Esta reforma representa el primer paso para la recuperación de nuestra fuerza de seguridad en manos de los civiles. Representa la reivindicación de que la estrategia de seguridad en México debe ser guiada por la inteligencia y la coordinación, y no por la fuerza y la letalidad. También en la Cámara Alta se eligió a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con 87 votos de Morena y sus aliados, se alcanzó la mayoría calificada necesaria para la designación. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, rindió protesta tras ser ratificado en su cargo. Ciudadano Rogelio Eduardo Ramírez de la O, protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público que se le ha conferido. Protesta. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Enhorabuena, señor secretario de Hacienda. También en San Lázaro se aprobaron diversas reformas, entre las que destaca una constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Se agregan delitos relacionados con sustancias como precursores químicos y fentanilo, entre otros delitos. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. El gobierno federal presenta este viernes el paquete presupuestal para el próximo año. ¿Cuáles son los aspectos más sobresalientes que debe considerar esta propuesta? Nuestra especialista en temas económicos y financieros, Alicia Salgado, nos tiene los detalles. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Mañana será presentado el presupuesto económico del 2025, paquete económico que incluye la carátula, también la ley de ingresos, el decreto de egresos y algunas reformas se esperan a leyes fiscales. La intención es fortalecer los ingresos públicos, reducir el gasto de manera sustantiva, dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, durante esta semana pasada, cuando compareció ante la Cámara de Diputados, primero en la comisión dictaminadora y luego en
en el Pleno para la ratificación de su cargo junto con sus empleados, los empleados superiores de Hacienda. La parte más importante del paquete económico sí es la carátula, así se le conoce, está en el documento de criterios de política económica, donde se presentan pues las variables básicas sobre las cuales se construye el presupuesto. Son muchas las variables, pero las básicas son pocas. Entre otras está el tipo de cambio. Es complicado porque el tipo de cambio ha estado fluctuando, ha estado alcanzando niveles de 20.60 en el interbancario, que es el fix que determina Banco de México, y ante la posibilidad de una mayor volatilidad proveniente de la administración Trump, los analistas encuestados están estimando que podría estar superando los 21 pesos por dólar de manera consistente. 21, 22 pesos, por ahí tendría que estar el rango. El segundo elemento importante a considerar es el de las tasas de interés. Se supone que la tendencia está a reducirlas en función de la inflación. El Banco de México estimará para el año próximo, estimó de hecho 3% al finales del año, pero la presión continuará y se estima que la tasa de interés, el CEP de 28 días de referencia, se ubique en torno al 7,5% para el año próximo. En el caso del Producto Interno Bruto, el cierre de este año se está estimando en 1.2%. La Secretaría de Hacienda normalmente es muy optimista y te pone rangos más altos. Creo que lo que los mercados recogen es el nivel más alto que propone, que podría ser de 1,5 a 2.5%, y van a decir 2.5%. No, normalmente construye el presupuesto sobre la parte baja, el 1.5% de crecimiento. De cualquier manera es optimista para todas las expectativas económicas. Estaría un rango de 1 a 2% bastante creíble. Vamos a ver dónde lo pone. Y finalmente el déficit, la contracción podría ser de entre 2 y 2,5 puntos porcentuales. Si está cerrando el déficit fiscal este año en 2.9%, sí sería un esfuerzo significativo y no nada más tendría que haber un recorte en las tasas por el costo financiero de la deuda, sino un esfuerzo adicional de austeridad republicana. Vamos a ver en dónde llegan al hueso. Y o también un crecimiento importante en los ingresos, de ahí que se esperen algunos ajustes en leyes fiscales para facilitar recaudación no solamente de impuestos, sino también de supervisión regulatoria. Y finalmente tenemos el balance de petróleos mexicanos. La mezcla estará en torno a 58 pesos, a $58 el barril, que sale de la combinación de la canasta que se viene revisando. Ahí está. Creo que aumentarla es demasiado, y la producción petrolera en torno a 1.8 millones de barriles diarios. Esto porque estaría incorporando también la extracción de gas y de productos asociados. Ese sería en general lo que se espera. Yo creo que aprobarían, es lo que dicen, a más tardar en la primera semana de diciembre. Tienen hasta el 15 para lograrlo en ambas cámaras. Tienen la mayoría suficiente y la ejercen. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y sobre este importante tema vamos a ver qué nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Son 10 billones de pesos los que se van a gastar en el presupuesto federal para el 2025. Pero ¿cómo lo vamos a lograr los mexicanos? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? ¿Qué es lo que va a pasar desde el punto de vista técnico? Tenemos ingresos por petróleo. Hay muchos factores que influyen en ello. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Y de eso vamos a platicar con el diputado Héctor Saúl Telles, quien es vicecoordinador de Asuntos Económicos del Partido Acción Nacional. Yo creo que este presupuesto, que ahora es en un año donde hay cambio de gobierno, se recibirá el 15 de noviembre. Tendremos, como bien se menciona, algunas semanas hasta diciembre para aprobarlo. Se espera que este presupuesto pueda alcanzar hasta los 10 billones de pesos. Me parece que será un presupuesto sumamente complicado, muy apretado en la cuestión de las finanzas públicas, un déficit muy marcado de hasta 1.2 billones de pesos, por lo menos en el año 2024, una deuda pública que estamos absorbiendo ahora después de que termine el sexenio con prácticamente un crecimiento del 66%. Se tendrán que hacer mejoras en la recaudación, se tendrá que modernizar mucho el tema del servicio de administración tributaria,
Esperamos que la presidenta y Hacienda sean inteligentes en el manejo de este presupuesto. Ya no estarán las mega obras, es posible que haya un poquito más de flexibilidad y lo que esperamos es que haya un presupuesto para infraestructura, un presupuesto que le apueste al desarrollo económico. Este sexenio se caracterizó por un presupuesto muy marcado para las mega obras, pero este presupuesto que viene de aquí en adelante también estará marcado ahora en el tema de los programas sociales. Entonces vamos a ver cómo se puede desarrollar la aprobación de este presupuesto histórico. Hacienda tendrá que ser muy inteligente en llevar a cabo la reestructuración de la deuda. Nosotros creemos que si no hay esa inteligencia y esa pericia de los funcionarios de Hacienda para tratar de renegociar el tema del déficit que tenemos, pues bueno, va a ser un poco complicado. Crece exorbitantemente el gasto social. Estamos hablando de prácticamente 800,000 millones de pesos que se irán marcados únicamente para programas sociales. Nosotros vemos apretadas este tipo de finanzas. Hay otro factor que también aprieta mucho al presupuesto, que es el pago de pensiones, prácticamente 1.5 billones de pesos en el pago de pensiones, que también será un tema importante que se tendrá que ver en este presupuesto. Y pues bueno, le apostamos a que no se siga endeudando nuestro país. El tema de deuda pública ha sido el factor principal de financiamiento de este gobierno y vamos a ver ahora cómo viene el techo presupuestal de la deuda pública, que es principalmente de donde se tendrán que sufragar muchos de estos gastos. Los intereses de la deuda pública ya están en este año 2024 en 1.2 billones del pago de los requerimientos financieros. El próximo año será todavía más grave. Yo creo que estamos apostando a que estarán ese requerimiento financiero en por lo menos 1.3 o 1.4 billones de pesos, porque como bien se menciona, estamos ya sobrepasando ya más bien son 16 billones de pesos que hay en deuda pública. Se recibió este gobierno con 10 billones, cierra con 16 billones, es decir, 6 billones de crecimiento nada más en 6 años. Los requerimientos financieros serán una losa pesada también para las finanzas, junto con las pensiones, junto con el gasto social, y vemos poco margen en la inversión de desarrollo económico como es la infraestructura. Estamos hablando de un déficit que significa lo que tú captas por impuestos y lo que gastas de más de 1 billón de pesos. Es una cantidad enorme, por una parte, pero también por otra necesitamos captar más dinero. ¿Para qué? Para cumplir con todas las necesidades que tenemos los mexicanos. Se amplía también el margen de maniobra para todo lo que son los programas sociales. Van a crecer. Entonces necesitamos más dinero. Y más dinero para obras, y más dinero para muchas cosas. Es importante que se incremente los impuestos o la captación, por una parte, y por la otra, el buen uso, el óptimo uso de nuestros recursos. Vamos a una pausa y de regreso hablaremos sobre la agenda del agua en la presente administración con el diputado federal Gabriel García de Morena. El 74% del agua dulce disponible se utiliza en el campo, en la industria agropecuaria, para generar los alimentos. Entonces, lo que necesitamos es que de ese 74% reduzcamos el consumo aplicando la tecnificación del campo, que se utilice menos agua y se aumente la producción. Esto nos va a permitir hacer una revisión del más de 500,000 de concesiones y de esa manera poder ahorrar agua para garantizar nuestras reservas para las futuras generaciones. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Mira que hay gente rara en el mundo. Hay negros más racistas que el Ku Klux Klan. Y no faltan judíos que amen a Hitler, ni rusos que trabajen para la OTAN. Gente pobre que sueña con ser fascista. Gente rica que dice ser comunista.
Hay emigrados que votan por Trump confiados en que nunca van a ser deportados. Economista con maestría es nuestro invitado, Gabriel García Hernández, por Morena, diputado, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos y Agua Potable, y nos cuenta muy amable del agua y la sobreexplotación, de la calidad y el saneamiento, y esta noche nos comenta del Plan Nacional Hídrico que anunció la presidenta. Ya se encuentra con nosotros el diputado federal por Morena, Gabriel García, quien es integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Diputado, buenas noches. Hola, buenas noches, Adriana. Qué gusto estar aquí contigo. Pues una legislatura que empieza muy animosa y, bueno, aprobando iniciativas, reformas constitucionales y muy dinámica. ¿Y cuál es, pues, la agenda sobre todo este tema que estamos viviendo hoy por hoy los mexicanos, que es un tema que lleva muchos sexenios, que se ha ido pateando y pateando y pateando el bote, pero ya nos rebasó y es el tema del agua? ¿Cuál es la agenda para este sexenio? La doctora Claudia, presidenta de nuestro país, pues ha hecho hincapié en la relevancia que conlleva este tema. Platícanos, tú que eres experto. Pues estoy convencido que es aquí y ahora. ¿Cuál es el punto? Que el agua dulce disponible en el planeta tiene límites, empieza su agotamiento y tenemos que cobrar conciencia. Ya está establecido desde el año 2012 el derecho humano al agua en la Constitución y tenemos pendiente una nueva ley general de aguas, porque desde el año 2012, que se estableció como derecho humano, nos vemos en la necesidad de legislar. Y eso ha estado guardado muchas iniciativas durante largos 12 años y ha llegado el momento que demos ese paso. ¿Qué vamos a hacer para garantizar el futuro hídrico del país y el futuro de las nuevas generaciones? Es un tema, pues, básicamente de presupuesto, ya que no se le ha invertido las cantidades suficientes para modernizar la infraestructura hidráulica. Tenemos, por otro lado, contaminación en las cuencas, en los lagos, y pues juntando estos dos factores, hoy nos vemos en una crisis terrible del agua los mexicanos, que empezó con una crisis en el estado de Nuevo León, luego en la ciudad, y pues esto va a ir repercutiendo en toda la República si no se hace algo inmediatamente. ¿Qué es lo que se va a hacer? Desde el 5 de febrero, parte del paquete de 20 iniciativas que envió el presidente López Obrador, vienen particularmente una reforma para establecer la protección constitucional de todas las zonas con escasez y contaminación del agua. Esta modificación constitucional es parte del paquete general que, una vez establecida esta modificación al artículo 4 y al artículo 27 para garantizar como bien público el uso, administración del agua, vamos a proceder a generar una nueva ley general de aguas. ¿Cuáles son los pasos para llegar hasta allá? El primero es que se va a tener la experiencia de primero tomar acciones y grandes consensos. El primer paso es que, como se sabe, el 74% del agua dulce disponible se utiliza en el campo, en la industria agropecuaria, para generar los alimentos. Entonces, lo que necesitamos es que de ese 74% reduzcamos el consumo aplicando la tecnificación
del campo, que se utilice menos agua y se aumente la producción. Esto nos va a permitir hacer una revisión del más de 500,000 de concesiones y de esa manera poder ahorrar agua para garantizar nuestras reservas para las futuras generaciones. Esto necesita un gran acuerdo nacional entre Esto el es sector parte privado. del plan nacional hídrico que se anunció desde el sexenio pasado. Desde el sexenio pasado, pero particularmente es la acción que se va a tomar para tener un consenso y entonces poder legislar. Se trata de ahorrar la mayor cantidad de agua para, como ya lo mencioné, para garantizar nuestras reservas y proteger alrededor de 260 zonas con estrés hídrico y contaminación, teniendo 260 proyectos estratégicos. Es por eso que en el sexenio del licenciado López Obrador se empezó por la inversión en infraestructura, cerca de 100,000 millones de pesos. Ahora viene otro proyecto que va a permitir ese ahorro de agua y una nueva cultura en todas las zonas urbanas. Por eso es una reforma que tiene que ver con muchos factores, es de manera integral y el principal elemento de lo que tenemos que hacer con el tema del agua es generar conciencia en su agua. Conciencia que desafortunadamente no la tenemos, Gabriel. ¿Cómo ustedes desde el poder, desde el legislativo van a concientizar a la población a que es ahora sí que el oro líquido, el agua? Se debe de empezar por uno mismo. Por ejemplo, en el baño, la ducha, sin conciencia, te puedes gastar, te pones a cantar en la regadera, 130 litros, hasta 200 litros, si te tardas 30 minutos en el baño. Si tan solo cambias a una regadera ecológica y te tardas 5 minutos. ¿Cuáles son estas regaderas ecológicas? Hay ahorradoras. Nuevas técnicas ahorradoras, hay nuevas el tubo de donde patentes, pero es una regadera que aumenta la presión. Yo conozco una particularmente que se desarrolló en el Politécnico, ya la puse en casa. Es un tipo de regadera ecológica, la cambias y ¿qué pasa? Te puedes gastar, en vez de 150, 200 litros, 20, 25, hasta 30 litros. Lo que hace es aumentar la presión. Exactamente, así es. Entonces, esa acción, imagínate los millones de hogares, que 35 millones de familias lo apliquen, y más en las zonas urbanas, disminuimos el consumo. La otra es una fuga oculta que está en muchas viviendas, sobre todo en las viviendas populares, que es la fuga del baño, los famosos zapitos de los inodoros. Hay una fuga que no se ve, que está el chorrito y que la gente se acostumbra. Pues hay que cambiarlo, cuesta 20 pesos cambiarlo. El zapito. Hay una técnica muy sencilla. Tomas naftalina o la ceniza de un cigarro, la echas en el inodoro. Si la ceniza baja o se tiñe la taza, entonces hay fuga. Si no está bien, está demostrado que, imagínate, 4 de cada 10 inodoros tienen esa pequeña fuga. Imagínatela todas las noches, todos los días, cómo se está desperdiciando el agua. Por supuesto, multiplicada por millones de habitantes. Y Gabriel, también una nueva infraestructura. 40% de las fugas están en las tuberías que tenemos que ya son viejas. Regenerar. Se requiere un presupuesto y para eso se van a dar concesiones, se va a hacer APPs, iniciativa privada, por los recursos que se requieren para poder invertir en esta infraestructura y modernizarla. Son 3 pasos grandes. Lo primero es que tenemos que modificar la Constitución para que este derecho al agua primero proteja los grandes reservorios, ¿sí? Las zonas naturales. El segundo paso es revisar todas las concesiones, cerca de 500,000 de concesiones. En 1992, cuando salió la primera ley,
había 5,000 concesiones, ahora hay 500,000. Hay que revisarlas para que funcionen de una manera sustentable. Pero esto es en acuerdo, en un gran acuerdo nacional que se está construyendo. Claro. El tercer paso es hacer inversión en tecnología y en infraestructura. Y el cuarto paso, que podemos empezar por el cuarto paso, es la generación de conciencia, educación ambiental, educación de ahorro de agua en cada uno de los hogares y una nueva cultura. Que ahora, Gabriel, los niños chiquitos tienen esa conciencia, que Sí, los adultos hay que fuimos irla generando, perdiendo. exactamente, desde que te laves los dientes con un Con vasito y no vasito. dejes la llave Son pequeños abierta. hechos que si los multiplicas por todos los miembros de la familia, por la colonia y por la zona, por la capital, pues sí representan El cambio está un en nuestras ahorro. manos. Así es, Gabriel, Así pues es. muchas gracias por estar aquí con nosotros con este importantísimo tema que es el tema del agua. Muchas gracias a ustedes y todos vamos a ahorrar agua. Pronto va a haber una legislación, una modificación constitucional primero, en un gran consenso, pero hay que empezar aquí y Hoy. ahora. Ahora sí que ciérrenle. Ciérrenle. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros, no se pierdan próximo jueves el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.